Hola, en el presente video les voy a socializar el componente de salud y nutrición de acuerdo a lo indicado en el manual operativo para el año 2017, al menos en la versión que está actualizada a enero del presente año. El componente de nutrición está compuesto por 23, bueno, no por 23, no, inicia en el estándar 8, termina en el estándar 23. A partir del estándar 23 se dan unas orientaciones sobre cómo proceder cuando se identifican casos de malnutrición. Entonces vamos a comenzar por el estándar 8. Vamos a ampliarlo un poco más. Listo. Entonces el estándar 8, ¿qué nos dice? El estándar 8 nos dice que es necesario que se realicen los procesos de afiliación de los beneficiarios al Sistema General de Seguridad y Salud Social. Bueno, y si el beneficiario no lo tiene, ¿qué hacemos? Entonces, lo ideal es que si el beneficiario llega al programa y no tiene una afiliación a seguridad social, pues lo que primero que tenemos que hacer como agentes educativos, como auxiliares pedagógicos, como coordinadores, como apoyos en el área de nutrición y, por qué no, del área psicosocial, realizar las gestiones correspondientes para que esta persona cuente con afiliación al sistema de seguridad social, porque si no tiene afiliación al sistema de seguridad social, pues difícilmente va a ser atendido en un establecimiento en el caso cuando sí lo requiera. Hay personas que dicen que si el beneficiario tiene SISBEN, entonces no se hace necesaria la afiliación. Error. Con el SISBEN lo atienden de emergencia, pero sí es necesario que el beneficiario esté afiliado al menos a régimen subsidiado. Por eso es necesario realizar las gestiones. Entonces, bueno, ¿y con quién se realizan ese tipo de gestiones? Importante que comuniquemos, eh, utilicemos los entes, las entidades que tenemos en los municipios de nivel interinstitucional, como comisarías de familia, como las entidades que prestan los servicios de salud o el ICBF, que es la entidad garante en estos procesos de restablecimiento de derechos. A veces no nos escuchan en los establecimientos, en las entidades de los municipios. Asistimos a la ES, al puesto de salud, a lo que haya en los municipios, y a veces los funcionarios o no conocen la importancia de que los beneficiarios cuenten con estos beneficios. Entonces a veces nos toca apoyarnos en los diferentes entes interinstitucionales. Ese sería el estándar 8. Un soporte de este estándar sería el carnet de afiliación a seguridad social, que ya en este momento ya no entregan carnet de afiliación a seguridad social. Entonces los agentes deberán buscar en la página del FOSIGA el documento en donde se indique que el beneficiario está afiliado. El FOSIGA creo que lo actualizan con una frecuencia de cada 3 meses. Importante, pues, y ahora es que no, pues, no, es que ya saqué el FOSIGA, lo saqué en enero, ya tengo el FOSIGA del beneficiario y estamos en septiembre y todavía tiene el mismo FOSIGA que obtuvimos en enero. No, el FOSIGA hay que consultarlo en la página con una frecuencia de cada 3 meses para verificar que el beneficiario aún se encuentra activo. Pasamos al estándar 9. El estándar 9, ¿qué nos dice? El estándar 9 hace referencia a implementa estrategias de promoción de lactancia materna, promoción de lactancia materna. ¿Cómo se hace esto? Entonces, la lactancia materna se espera que sea exclusiva cuando tenemos niños menores de 6 meses. Y la lactancia materna debe ser complementaria cuando tenemos niños eh, cuando tenemos niños mayores de 6 meses hasta los 2 años y más. Entonces creo que no hay una edad establecida para decir no, ya no más, el beneficiario no puede alimentarse más con la leche materna. Igual se espera que a partir de los 6 meses o hasta los 6 meses el niño
consuma solo leche materna y pues a partir de esa edad pues ya pueda irla alternando con otros alimentos. En esto es clave el apoyo que prestan los apoyos en nutrición, de cómo orientar a las familias en cuáles son los alimentos más adecuados para favorecer la nutrición del niño. Hay un tiempo para la implementación de estas prácticas. Entonces, cuando nos llegue un proceso de acompañamiento o de supervisión, le van a preguntar a usted, bueno, muéstreme los soportes en donde usted demuestra que realizó actividades de promoción de lactancia materna. Entonces usted dice, no, todavía no se han implementado. Les recuerdo, señores coordinadores y todo equipo de trabajo, que el tiempo de implementación que tenemos para trabajar el tema de lactancia materna para el caso de los contratos que venían con vigencias anteriores, digamos un contrato que fue suscrito en octubre del año pasado, sería un contrato que sería clasificado como vigencia anterior. Entonces, si es un contrato que se suscribió en el mes de octubre del año pasado, pues sería un contrato con vigencia anterior y ese tiempo de implementación sería inmediato. Ahora que lo pienso, posiblemente estos contratos que se están adelantando en el año 2017 también puedan ser entendidos como vigencia anterior al considerar que fueron firmados el año pasado en más o menos a partir del 15 de diciembre. Entonces, pilas con eso, tenemos que realizar la implementación, haber realizado esos ejercicios de promoción de la lactancia materna ya. O sea, en febrero ya debimos haber hecho una de las primeras implementaciones de promoción de lactancia materna. ¿Con quién voy a hacer este tipo de procesos? ¿Con quién voy a implementar estrategias en lactancia materna? ¿Con quién? Con el talento humano. Tenemos que formar al talento humano, a nuestros agentes educativos, a nuestros auxiliares, a las familias o cuidadores que tenemos en el programa, a las madres gestantes y a las madres lactantes. Son las personas a las que debemos formar, con las que debemos hacerle promoción en el tema de lactancia materna. Entonces, quienes hagan la implementación de la estrategia deben estar capacitados en este tema. Como deben estar capacitados en este tema, es preferible que las personas que nos orienten en los procesos de promoción de la lactancia materna sean personas de las entidades prestadoras de los servicios de salud. Tenemos funcionarios en las entidades prestadoras de salud de los municipios a veces muy capacitadas, muy bien formados en este tema, que conocen, que dominan muy bien las temáticas relacionadas con lactancia materna y sería excelente que ellos pudieran apoyarnos. Entonces, clave las cartas de gestión, coordinadores, que podamos identificar personas en el municipio que estén muy bien formados en este tema para que nos formen al talento humano, a las familias o cuidadores, a las madres gestantes también y a las madres lactantes. Hay un ítem que aparece en este año y es el de la verificación de la práctica de amamantamiento. Y bueno, ¿esto cómo se va a hacer? Resulta que a veces, digamos, en los encuentros hemos dispuesto algo que ya hemos llamado un espacio para la lactancia materna. Creo que se coloca un afiche, dispone de una silla y cuando se hace se le presenta a los usuarios o beneficiarios del programa o las cuidadoras, le presentamos el servicio, entonces les mostramos que hay un espacio para la lactancia materna. Las mamitas que pues estén lactando pues puedan irse en determinado momento hacia ese lugar y pues amamantar a su hijo. Este año vamos a hacer algo que se llama verificación de la práctica de amamantamiento. ¿Cuándo se va a hacer eso? En el encuentro educativo en el hogar y en uno de los encuentros educativos grupales. Entonces, cuando el agente educativo se desplaza hacia el domicilio o el hogar de la madre lactante, debe verificar esta práctica de amamantamiento, ¿sí? Orientar a esa familia, venga mamita, ¿usted cómo está amamantando a su hijo? Hacer un ejercicio de verificación de cómo se está desarrollando el proceso. Espérenme que ahora se me actualizó la presentación. Ver, aquí va, acá.
Bien. Bien, entonces, hay una verificación que vamos a hacer en el encuentro educativo en el hogar cuando se haga la visita del encuentro educativo en el hogar y también debe realizarse en uno de los encuentros educativos grupales. ¿Qué van a hacer y cómo van a soportar esta actividad? Tenemos que conseguir un soporte y como soporte vamos a tener un video de 1 minuto en donde vamos a dar fe de que se está realizando el proceso. Entonces van a decir, sí, ustedes realizan la verificación del proceso de amamantamiento. La respuesta va a ser, sí, claro, nosotros la realizamos, sí, señor. Ok, el soporte, muéstrame el soporte. Entonces elaborar un acta, no sé qué tan práctico sea elaborar un acta en este caso. Para mí lo más práctico y algo que deben enviar al correo electrónico de los coordinadores para que ellos lo carguen al servidor es un video de 1 minuto de donde se pueda dar fe del proceso. ¿Y esto de quién es? De cada lactante que tengamos en el programa. ¿Sí? Entonces, un video en donde se dan las orientaciones a la mamá, donde le preguntamos qué procedimiento realizas tú para amamantar a tu hijo y pues se dan las orientaciones. Escuchamos la opinión de la señora, cómo realiza ya el procedimiento y pues la orientamos acerca de cómo sería el proceso correcto y se reforzaría nuevamente en el encuentro pedagógico en una ocasión. Resulta que si tenemos señoras que por alguna razón no pueden amamantar a su hijo, tienen alguna contraindicación médica, diferentes situaciones, pues entonces esta situación hay que comunicarla en el comité técnico operativo. ¿Y para qué se va a revisar esta situación en el comité técnico operativo? Resulta que a veces, aun cuando hay una contraindicación para amamantar, por A o por B razones, pues es posible que como el niño no recibe la posibilidad de ser amamantado, entonces puede que haya necesidad de que se suministre una fórmula láctea de iniciación. Y estas fórmulas lácteas son un poco costosas, entonces eso sugeriría realizar un ejercicio en el comité técnico operativo para tomar la decisión de cómo se haría, cómo se dispondría del recurso para, en caso que se requiera, utilizar una fórmula láctea de iniciación. Eso es lo que tiene que ver con el estándar 9. Vamos al estándar 10. El estándar 10 hace referencia a que se debe promover y verificar. ¿Y qué vamos a verificar y qué vamos a promover? La asistencia de las niñas y niños a consulta de crecimiento y desarrollo. ¿Cómo voy a verificar eso o qué voy a verificar? Vas a verificar que el niño tenga la respectiva valoración nutricional y al mismo tiempo la valoración física y del desarrollo. Eso es clave verificarlo en los documentos que tenemos en las carpetas del beneficiario. Tienes que verificar también otro soporte que vas a verificar. El soporte que vas a verificar es que el carnet de crecimiento y desarrollo haya sido diligenciado con la frecuencia exigida para la edad. Entonces a veces te traen un carnet de crecimiento y desarrollo, lo diligenciaron en algún momento, pero no, de pronto ahí en el carnet generalmente colocan la fecha para la siguiente visita o para la siguiente cita y hay que verificar que se haya cumplido la cita, que la cita esté actualizada. Si la cita no está actualizada, comunicar la situación a la S, direccionar el proceso para que este beneficiario reciba la respectiva valoración nutricional y del desarrollo. Resulta que cuando el beneficiario llega al programa encontramos que no tiene el carnet de crecimiento y desarrollo. No está inscrito en carnet de desarrollo, no hay asistencia al control de crecimiento y desarrollo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orientar y hacer seguimiento a la familia y realizar las acciones de gestión con la autoridad competente. Siempre tenemos que buscar en los municipios como aliados principales a las comisarías de familia. Las comisarías de familia son unos entes que nos permiten determinar o establecer si de alguna manera se está realizando alguna inobservancia del derecho del beneficiario. Clave que hagamos alianza con las comisarías de familia para que ellas nos apoyen en estos procesos para la consecución de esa documentación. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el estándar 10. Vámonos ahora con el estándar 11. El estándar 11 dice, nos centramos un poquito. Entonces, el estándar 11 dice, adelanta acciones de promoción para asistencia de controles prenatales
para las mujeres gestantes. ¿Qué pasa? Resulta que encuentro que la madre gestante que llegó al programa no tiene controles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orientamos y hacemos seguimiento, estamos pendientes con esta señora para que se haga sus controles prenatales. Tenemos que hacer gestiones ante la autoridad competente, que es que en el hospital me cobran el control y entonces no tengo plata. Entonces, busquemos inmediatamente alianzas para garantizar que esta señora asista. Generalmente siempre hay excusas para no realizar los procedimientos. Es como nos volvemos nosotros expertos en superar esas excusas y convertirlas en oportunidades para el desarrollo. ¿Quién realiza esos controles? Lo realiza la entidad que presta los servicios de salud en el municipio. ¿Y qué pasa si no los hace la entidad? Resulta que hay un funcionario de pronto que no conoce la importancia de estos procesos y no lo realiza, no le interesa. Pues acuérdense lo que les hace un momento, comuniquemos la situación a comisarias de familia para establecer si hay inobservancia de este derecho. Siempre acuérdense, las comisarias de familia son nuestros aliados en los municipios. Debo tener un soporte, sí señor, hay un soporte de control prenatal actualizado de acuerdo a la edad gestacional. Entonces, si la señora tiene 10 semanas, 12 semanas, 20 semanas, las semanas deben aparecer registradas en los controles prenatales que se realicen. Paso al estándar 12. El estándar 12 nos dice que es necesario implementar acciones de promoción, vacunación de niñas y niños, mujeres gestantes y madres lactantes. Centremos entonces, ¿qué soporte se va a exigir para verificar esas acciones de promoción de vacunación? El carnet de vacunas. Y verificar que las vacunas se estén aplicando en los tiempos correspondientes, ¿cierto? Incluso creo que hay una canción para que las familias se familiaricen con las vacunas. Entonces, verificar esos carnets de vacunas que se hayan aplicado en los tiempos que corresponden y que cumplan las citas establecidas para las próximas vacunas. Resulta que el niño no tiene vacunas, le faltan algunas vacunas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orientar, hacer seguimiento a la familia, cuidadores, realizar acciones y gestión ante la autoridad competente. En ocasiones podemos encontrarnos con personas que por alguna razón no están interesados en que a sus hijos se les apliquen las vacunas. Al asociarlas con enfermedad, a veces las familias dicen, no, es que yo lo vacuno y el niño se me enferma. Entonces, esto es como le explicamos que cuando acudimos a las vacunas nos enfermamos porque de alguna manera nos aplican la enfermedad o el virus atenuado para que el organismo genere los anticuerpos y pues no nos enfermemos. Hay que ser muy prácticos al momento de explicar las bondades de las vacunas para ver si podemos lograr que la mayoría de los niños cuenten con la vacunación. Y lo que les digo, si no, pues movilizar, lo que les digo, la clave aquí, nuestro trabajo como agentes educativos es movilizar a los entes territoriales, movilizar a los funcionarios de los diferentes áreas que se dediquen a este tema de apoyo a la primera infancia para garantizar que nuestros niños gocen con condiciones de salud y se beneficien de los derechos a los que tienen, de los servicios a los que tienen derecho. Aquí vuelvo dentro de los entes que nos pueden apoyar, comisaría, las entidades de salud y el ICBF. Este es el estándar 12, pasamos al estándar 13. Desde el estándar 13 nos dice que implementa acciones para todo lo que tiene que ver con enfermedades prevalentes en la primera infancia y el manejo adecuado de las mismas. ¿Con quién vamos a trabajar este tema? ¿Con quién vamos a trabajar el tema de enfermedades prevalentes? Vamos a trabajar con el talento humano, vamos a trabajar con las familias, vamos a trabajar con los cuidadores, con las mujeres gestantes, con las madres lactantes. ¿Quiénes nos pueden apoyar en este proceso? Nos puede apoyar los entes de salud. Hay personas capacitadas en los entes de salud que manejan muy bien el tema de enfermedades prevalentes. También podemos apoyarnos en un documento de consulta que es el AYEPI comunitario, la guía técnica de enfermedades prevalentes en la primera infancia, que para el caso de los apoyos la coloqué en la carpeta que les compartí.
Entonces creo que está por acá. ¿Cómo es que dice? Guía técnica de enfermedades prevalentes en primera infancia. Creo que la tengo por acá. A ver si la encuentro. Y no la encontré. Guía técnica, componente de alimentación y nutrición. Guías técnicas de educación inicial, seguimiento nutricional. Bueno, guía técnica de enfermedades prevalentes en primera infancia. Yo sé que eso es... Ah, ok, es este documento. A ver si lo encuentro por acá y les muestro dónde es que está. A ver, es este. Aquí, en este documento, en las guías técnicas para el cumplimiento de las condiciones de calidad en modalidades de educación inicial, ahí van a encontrar ustedes las guías y entre ellas la guía técnica de enfermedades prevalentes en primera infancia. Bueno, y resulta que... pero espere que no. Aquí este otro lado. ¿Qué debo tener en cuenta al momento de realizar la acción educativa? Entonces, ¿qué es una acción educativa? Es cuando yo me reúno con las familias a realizar el encuentro pedagógico. En ese encuentro pedagógico, cuando organizo la acción educativa, cuando organizo ese tema, cuando organizo ese encuentro pedagógico, la temática, debe responder las siguientes preguntas. Los temas que debo tratar deben ser infección respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda. Y cuando yo programo las temáticas de infección respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda, debo responder, ahora sí, las siguientes preguntas. Aquí se me actualizó. Bueno, las preguntas ¿cuáles son? ¿Cómo evito enfermar? Esto para el caso de las enfermedades prevalentes. Si está enfermo, ¿cómo lo cuido en casa? Que es otra pregunta que debo responder. O sea, cuando yo haga la actividad educativa, esa actividad educativa debe responderme estas preguntas. ¿Cómo evito enfermar? ¿Y cómo lo cuido en casa? Y la tercera pregunta, ¿cuándo debo consultar a un servicio de salud? Clave que el proceso de la capacitación que hagamos, la planeación que hagamos, responda a estas tres preguntas. Se van a verificar, al momento de que ustedes envíen los soportes de planeación de enfermedades prevalentes, se van a verificar que respondan estas tres preguntas. Resulta que nos falleció un beneficiario adscrito al programa. Y entonces en ese caso, ¿qué hacemos? No interesa cuál sea el diagnóstico que se haya dado a este beneficiario, las razones o las causas de la muerte. No interesa de qué falleció el beneficiario, independientemente del diagnóstico, debemos enviar dentro de los 3 días hábiles la siguiente información al supervisor del contrato. Tenemos que comunicarle al centro zonal, al supervisor del contrato, que es una persona que nos apoya mucho en estos procesos, la copia de la ficha de caracterización sociofamiliar del beneficiario. Tenemos que enviar esa copia. Tenemos que enviar el informe de la atención prestada al usuario fallecido. Cada una de las acciones que se realizaron con el beneficiario deben reportarse y la copia de la historia clínica. No importa el diagnóstico que hayan dado de las causas de muerte, debemos reportar al centro zonal, al supervisor del contrato y indicarle cuáles fueron, indicarle los soportes de la atención del beneficiario, copia de la ficha de caracterización sociofamiliar, informe de la atención prestada al usuario fallecido y copia de la historia clínica. Mira que esto se me salta a donde no debe. Ver aquí y vuelvo otra vez hacia atrás. Bien. ¿Cuándo es necesario realizar una mesa técnica de análisis de defunciones? Esto no estaba el año pasado en el manual anterior, ¿sí? Tampoco hacía referencia a lo anterior. Siempre que se presente beneficiarios fallecidos en la atención, por cualquiera que sea la razón, hay que solicitar
una mesa de análisis de defunciones. ¿En qué casos? ¿O con qué frecuencia? Bimensualmente. Si tenemos un caso de defunción de algún beneficiario, bimensualmente hay que solicitar en comité técnico operativo que se realice el análisis de las defunciones que se presentaron en el periodo. Aquí me quedó, esto le faltó una D. Defunciones que se presentaron en el periodo. ¿Quiénes deben hacer parte de ese equipo que va a realizar el análisis de las defunciones de los beneficiarios del programa? Debe hacer parte el nutricionista dietista o quien haga las veces de apoyo nutricional. Debe asistir también el apoyo psicosocial. Debe asistir el coordinador del grupo de atención y demás que se requieran necesarios para el análisis. ¿Qué soportes vamos a presentar? Vamos a presentar el informe y ese informe se va a enviar a los asesores territoriales de la Dirección de Primera Infancia. Estándar 14. Estándar 14 nos dice que se debe contar con los protocolos estandarizados de identificación y manejo oportuno de casos relacionados con procesos y enfermedades inmunoprevenibles. Una cosa son las enfermedades prevalentes, otra cosa son las enfermedades inmunoprevenibles. En un apartado anterior hablábamos de vacunas. Las vacunas sí están relacionadas con las enfermedades inmunoprevenibles. En algún momento creo que alguien se confundió con las enfermedades prevenibles y con las con las enfermedades prevalentes y las enfermedades inmunoprevenibles. Entonces son dos tipos de enfermedades diferentes. ¿Qué documentos de consulta podemos identificar para revisar el tema del protocolo, para elaborar el protocolo de atención oportuna al manejo de enfermedades inmunoprevenibles? Entonces, consultar las entidades prestadoras del servicio de salud información sobre el tema. Entonces, podemos hablar en los establecimientos de salud del municipio qué documentación tenemos para trabajar el tema de inmunización de los beneficiarios. ¿Cuánto tiempo dispongo o de cuánto tiempo dispongo yo para la implementación de este protocolo? Un mes a partir de la legalización del contrato. Como quien dice, en este momento ya tenemos que tener el manual o el protocolo de enfermedades inmunoprevenibles. ¿Debo socializar el protocolo? Claro que debe socializar el protocolo. ¿A quién se lo va a socializar? A las familias, a los beneficiarios deben capacitarse también al talento humano. Que cuando yo llegue a hacer una visita, un seguimiento o que recibamos una visita de cualquier ente interesado en favorecer la atención de los beneficiarios y el establecimiento de derechos en la primera infancia, podamos decirle, mire, las familias saben en qué consiste el manejo oportuno de enfermedades inmunoprevenibles, saben qué hacer cuando una persona presenta viruela, varicela. Creo que la viruela creo que ya no se habla de viruela, aunque creo que en algún momento avisaron que ya había aparecido una nueva cepa, pero bueno, creo que ya se había dicho que no se hablaba de viruela. La varicela sí se presenta todavía. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo nos comportamos cuando se presenta una situación de estas? Clave que las familias sepan qué hacer, clave que nuestros agentes educativos estén formados en ese tema y lo que les digo, clave el apoyo que podamos recibir del ente territorial, de las entidades que ministran el tema de salud en los municipios. El estándar 15 no aplica para el caso de la modalidad familiar, pero sí aplica para la modalidad institucional. Entonces, esta presentación está más orientada a la modalidad familiar. Me voy para el siguiente componente, que es el estándar 16. Entonces, el estándar 16 nos dice que se cumple con la entrega de paquetes alimentarios y refrigerios a beneficiarios y ese paquete alimentario que se entrega a los beneficiarios equivale al 70% de las recomendaciones diarias de calorías y nutrientes para la población colombiana. Ojo, el paquete alimentario es para el beneficiario, no es para alimentar al resto de la familia, no. Es el niño que está en el rango de 0 a 5 años para quien se ha elaborado estos paquetes alimentarios. Entonces, a veces las familias consumen el paquete alimentario y al niño prácticamente no.
no se lo ofrecen completo. Entonces, clave que tengamos esto en cuenta para que se lo digamos a las familias. Es para el beneficiario. ¿Quién me dice a mí qué elementos o qué alimentos contiene el paquete alimentario? La minuta patrón. Es la minuta patrón que genera el ICBF. Esa minuta patrón debe estar vigente y es ahí donde se encuentran los alimentos que debe contener el paquete alimentario. También se entrega un refrigerio. ¿Y de qué está compuesto ese refrigerio? Entonces ese refrigerio, cuando usted le llegue el proveedor y le entregue el refrigerio, usted le va a exigir al proveedor que ese refrigerio está compuesto por un sólido y un líquido. Ese sólido debe tener 50 gramos de peso. Si es una galleta puede tener 30 gramos, pero si es un sólido son 50 gramos. Y para el caso de el líquido debe ser un lácteo, no debe ser gaseosa, no debe ser un té, no debe ser un jugo, no. Debe ser un lácteo equivalente a 200 mililitros. Esas son las cantidades y eso es lo que le van a exigir a ustedes a los proveedores que le entreguen al momento de que les hagan la entrega de los refrigerios. ¿Qué cantidad se entrega? Entonces, cuando estamos en el encuentro pedagógico o en el encuentro educativo, se va a entregar un sólido y un lácteo al acompañante y al beneficiario. Entonces resulta que tengo una mamá que tiene 3 niños en el programa. Tengo una cuidadora que asiste con 3 beneficiarios. ¿Qué hacemos? ¿Le damos entonces a los 3 beneficiarios y a la señora también le damos otros 3 refrigerios? No. Si el acompañante asiste con 2 beneficiarios, pues le vamos a entregar 3 refrigerios, 2 a 2 beneficiarios y 1 a un acompañante. Entonces, el acompañante va a recibir 1 y a cada niño que él lleve, que esté adscrito al programa, que esté vinculado con el programa, pues va a recibir su respectivo refrigerio. El niño, el beneficiario un refrigerio, el cuidador otro refrigerio. 2 beneficiarios, 2 refrigerios. Si el beneficiario no pudo asistir al encuentro pedagógico por alguna razón válida, acuérdense que las razones válidas para no asistir al encuentro pedagógico es una calamidad familiar, una situación de fuerza mayor, una cita médica. Entonces, esas son como razones válidas para no asistir al encuentro pedagógico. Entonces, a veces la gente me pregunta, bueno, pues que la señora no fue, la señora pobrecita, ella tiene muchas necesidades, ¿le podemos enviar el refrigerio a la casa? La respuesta es no. La respuesta es no, no le podemos enviar el refrigerio a la casa. El refrigerio se consume en el espacio que se desarrolla el encuentro pedagógico. ¿Que se lo puede llevar para la casa? Lo ideal es que se consuma dentro del espacio del encuentro pedagógico. No se lo vamos a enviar a la casa por ninguna razón. El que no asistió, pues no recibe refrigerio. Y tampoco se lo vamos a enviar a la casa. Que la señora es madre lactante, que tuvo su bebé hace poquito y que a ella le gusta mucho el refrigerio. Si no asistió al encuentro pedagógico, no se le envía, no, por ninguna razón del mundo le vamos a enviar el refrigerio a la casa a nadie. ¿Qué soportes debo yo presentar para demostrar que realicé la entrega del refrigerio? Entonces igual también hay un soporte para entrega de paquetes alimentarios. Entonces hay un soporte de entrega de refrigerios que se marca si recibió refrigerio. Al momento de firmar la asistencia se marca si recibió o no recibió refrigerio. Y también está el soporte de entrega de paquetes alimentarios, en donde se registra que el beneficiario firma que recibió el paquete alimentario. Claro, clave. Estos formatos no pueden tener ningún tipo de enmendadura, ningún tipo de tachón, ningún tipo de borrón. Importantísimo que cuando ustedes estén diligenciando esta información piensen que es un cheque. Los cheques no pueden llevar ningún tipo de enmendadura. Lo mismo pasa con estos soportes. Ningún tipo de enmendadura. Ay, que la señora me escribió. Ay, que es que me equivoqué en el número, entonces yo lo reteñí. No. Que es que la X no era ahí, era en la otra casilla. No. Si tiene una enmendadura, cámbielo. ¿Sí? Pero el soporte no se puede enviar con ningún tipo de tachón o enmendadura. No me suban al servidor, señores coordinadores, soportes que no hayan sido verificados, soportes con errores. No me suban errores al servidor. ¿Por qué? Porque se supone que usted verifica, se supone que usted coordina. Entonces, si usted verifica, si usted coordina, no me sube información defectuosa al servidor. ¿Sí? Entonces, si me suben información al servidor, ustedes no están verificando la información. ¿Sí? Y no voy a llamar al agente educativo para decirle por qué me envió la información mal.
porque se supone que hay una persona para que realice esos ejercicios de verificación de la información. ¿Qué formatos? Está el formato de entrega de refrigerios de la modalidad familiar, es un formato que generó el ICBF, y hay un formato también para entrega de paquetes alimentarios también en la modalidad familiar. Recuerdo que esta presentación está orientada más a la modalidad familiar. Al momento de hacer entrega del informe técnico mensual de actividades, debe entregarse copia de estos soportes. Entonces, esos van a ser los soportes que va a llevar el informe que se entrega mensual. Que se me desconfiguró esto. Listo. Entonces, me devuelvo hasta el estándar 16 y voy para el estándar 17. El estándar 17 dice que elabora y cumple con una derivación de menús de acuerdo a... Me quedó minutos patrón. De acuerdo a minuta patrón. Listo. A la minuta patrón. Establecida por el grupo de edad. Los apoyos en nutrición son las personas encargadas de tomar como referencia la minuta patrón y a partir de ahí realizar la derivación de menús de acuerdo a lo que se establece en la minuta patrón. O sea, prácticamente la entidad administradora de servicio no incluye o no excluye alimentos, generalmente toma la minuta patrón y con el apoyo de los apoyos nutricionales pues se realiza la configuración de la minuta que se entregará a los beneficiarios. Aquí no hay más, no. Espérenme que vi aquí algo que tal vez no lo dije. Ay, sí, me faltó algo aquí del estándar. Fíjense que como se me actualizó, los paquetes de paquetes alimentarios deben entregarse en un empaque secundario rotulado. ¿Qué quiere decir? Que es una bolsa, un empaque plástico, en donde se colocan todos los elementos que conforman el paquete alimentario por grupo etario. Y en ese paquete es una bolsita en donde colocan todos los alimentos que contiene el paquete alimentario, el grupo etario y debe llevar un rótulo. Ese rótulo que debe indicar el contenido de los alimentos que contiene según la minuta patrón y también debe estar sujetos a la imagen corporativa del ICBF. Entonces, para que verifiquemos que cuando nos entreguen los paquetes estén rotulados, debidamente rotulados. El 17 ya. Vámonos al 18. Realiza la valoración nutricional cada 3 meses para los beneficiarios. Realiza la valoración nutricional cada 3 meses para los beneficiarios niños o niñas. Niñas y niños es la cosa. ¿Qué se hace en esta valoración? Se hace un control de ganancia de peso también de las mujeres gestantes y madres lactantes y beneficiarias. Cuando yo realizo la valoración nutricional, que es en un periodo de cada 3 meses, a los niños los mido de acuerdo a los parámetros establecidos. Creo que los tengo por acá. Esos estaban por acá. Aquí están los parámetros establecidos para las mediciones. Entonces está el parámetro de peso para la talla. Estos parámetros que estamos viendo acá están ajustados ya a la nueva normatividad, a la resolución del Ministerio de Salud 2465 del 14 de junio de 2016. Estos serán los patrones de crecimiento que se aplicarán en el año 2017. Antes estábamos trabajando con la resolución 2121. Este año se va a trabajar con la resolución 2465, ¿sí? Y esto que estoy proyectando en este momento en pantalla es uno de los parámetros que se van a utilizar para la medición de los beneficiarios, para pesar y tallar a nuestros beneficiarios. Entonces aquí estoy viendo lo que comúnmente se conoce como rejilla, que es el parámetro de peso para la talla de niños. Entonces incluso nos muestra un dibujito de cómo se debería realizar. Como el niño está en el rango de una puntuación Z de 0 a 2 años, se debe medir, en este caso aplica la medición de longitud. El niño está acostadito. El siguiente parámetro que vemos acá es peso para la talla
de niños en un rango de edad de 2 a 5. Fíjense que está el niño sobre una balanza y también está una cinta métrica vertical para medir la longitud o la talla. Está la talla para la edad de niños, una puntuación Z de 0 a 2. Está la talla para la edad de niños en un rango de 2 a 5. Está el perímetro cefálico para niños en rango de 0 a 5. Está el índice de masa corporal para la edad de niños entre el rango de 0 a 2. Está el índice de masa corporal para la edad de niños entre 2 y 5. Está el peso para la edad de niños entre 0 y 2 años. Está el peso para la edad de niños entre los 2 y los 5. El índice de masa corporal para la edad de niños entre 5 y 17 años. Bueno, aquí es más bien entre niños y adolescentes. La talla para la edad de niños. Bueno, pero al cabo aquí donde lo utilizaríamos más es los rangos que están en niños, entre los rangos que se atiende la modalidad familiar, que es de 0 a 5 años. Aquí ya las que estábamos viendo, fíjense que eran todas azulitas, eran para niños. Ahora ya cambiaron a, son las mismas que vimos hace un momento, pero ya son como rosadas. Entonces son lo mismo, solo que cambian de color. No sé si de pronto hay alguna variación también en los parámetros, pero pues así de primera vista es el color. También se tiene una rejilla o parámetro para el índice de masa corporal para la edad gestacional. Eso sería pues como los parámetros que maneja la resolución del 2016, la 2465. Entonces continuamos con la presentación. Realizar la valoración nutricional cada 3 meses para los niños beneficiarios y el control de ganancia de peso para las gestantes y lactantes. ¿Qué hago si se detectan signos de malnutrición? Entonces, yo estoy realizando el proceso de valoración de los beneficiarios y encuentro que hay unos beneficiarios que tienen signos de malnutrición. ¿Qué hago? Activo la ruta de remisión. ¿Y eso qué es? La ruta de remisión. La ruta de remisión es este documento. También la tengo por acá. Es un esquema. Aquí está. Esto es el anexo técnico del diagrama de ruta de atención. Entonces aquí me describe paso a paso cómo debo proceder en caso que identifique malnutrición en un beneficiario, ¿cierto? Esta es la versión que se debería colocar en cada encuentro pedagógico. En cada espacio en donde se realice el encuentro pedagógico debe estar colocada esta ruta de cómo procedo yo cuando se presenta o detecto un caso de malnutrición. Es este documento. Este documento que está acá cita en términos globales o en términos a nivel nacional cómo se desarrollaría el proceso. En cada municipio que vamos a hacer, vamos a tomar como referencia esta gráfica que estamos viendo acá y la vamos a homologar con las características que tenemos en los municipios, ¿sí? Entonces acá dice, lo primero que usted va a hacer es la canalización desde el PIC y otros sectores, ¿cierto? Eso nos da el hito 2. Demanda espontánea o inducida, jornadas de atención extramurales. La jornada de atención extramural es cuando yo puedo hacer la atención sin necesidad de incluir al beneficiario o llevar al beneficiario a un centro médico. Entonces, y poco a poco vamos mirando paso a paso qué debo hacer en caso de que si se presenta o no se presenta. ¿Cómo comprendo mejor esta gráfica? Yo me voy al documento, a este documento que tengo acá, que es el anexo técnico N1, que eso también todos esos documentos los tienen los apoyos nutricionales y los coordinadores en un correo que les envié con todos esos documentos para que los tengan como referente y puedan consultarlos para que hagamos un trabajo muy efectivo cuando estemos realizando los procesos de valoración de nuestros beneficiarios. Hay un lineamiento para el manejo integrado de la nutrición aguda, moderada y severa en niños y niñas de 0 a 59 meses.
aquí está paso a paso cómo debo proceder. Esto lo expide el Ministerio de Protección y Salud. Ministerio de Salud y Protección Social. Aquí están paso a paso. También les tengo acá, también descargué un documento que es este otro, que es el ABC, que lo tengo por acá. Se me perdió. De acuerdo, aquí está. Pues este documento que tengo acá el ABC de la atención integral a la desnutrición aguda. Entonces aquí se tiene que indicar, aquí le indican a usted en 5 hojitas cómo proceder cuando se identifique un caso de desnutrición. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las principales causas de la desnutrición? ¿Cuáles son los tipos de desnutrición? ¿Cómo se clasifica la desnutrición aguda? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la desnutrición aguda severa? ¿Cómo se realiza el manejo de la desnutrición? Los criterios, el alimento terapéutico, criterios para el manejo intrahospitalario, principios generales para manejo intrahospitalario, principios generales para complementación para familias con alta vulnerabilidad alimentaria. Eso lo pueden consultar en el documento ABC de desnutrición. Entonces tenemos mucho que leer, mucho que conocer para ponernos al tanto de la atención de nuestros beneficiarios. O sea, no es solamente llegar, parar al niño en una balanza, establecer el peso y tomarle la medida de estatura. No, no solamente eso. Tenemos que documentarnos, tenemos que conocer toda esa información para saber cómo proceder en caso que identifiquemos a un beneficiario que presenta signos de malnutrición. Si presenta signos de malnutrición, debo activar la ruta de remisión. No tengo que esperar a que esté desnutrido, no tengo que esperar a que alcance un nivel de desnutrición de 2 puntos. Entonces, un ejemplo, vamos a ver un parámetro. Entonces, revisemos este parámetro. Tengo acá unas líneas. En la primera línea, en la parte, en el eje horizontal, tengo el rango de longitud. Y en el rango vertical, tengo el rango en el peso. El peso se establece en kilogramos y la longitud se establece en centímetros. Entonces realizo la medición del beneficiario. Entonces establezco que tiene una medición de 80 centímetros. Entonces me quedaría aquí. Pero resulta eso, está en términos de horizontales o del eje X, pues aquí quedaría, listo, pesa 80 centímetros, pero todavía no coloco el punto ahí. Luego realizo el proceso de medición. Resulta que proceso de peso. Ya lo medí, 80 centímetros. Ahora lo voy a pesar. Cuando yo lo subo a la balanza, reviso el peso y dependiendo... bueno, la cosa que primero que tengo que tener en cuenta es el rango, ¿no? Tengo que mirar que la rejilla que esté utilizando corresponde con la edad del beneficiario. Estamos hablando de un niño que no supera los 2 años. ¿Sí? Entonces, continúo. Lo mido en centímetros y el niño mide 80 centímetros, aunque para 2 años no sé si alcance a medir eso. Digamos que midió 60. Entonces, coloco, todavía no marco, establezco la longitud, 60 centímetros, luego lo tallo, miro la estatura y si me da por acá, es un ejemplo, digamos que pesó 6 kilos, pues es muy poquito, pero bueno, digamos que pesó 6 kilos. Entonces yo muevo la gráfica, me muevo hacia donde pesó 60 y tal. Entonces el niño tiene en longitud 60 centímetros y resulta que en peso tuvo 6 kilos. Me muevo hasta aquí y resulta que si el niño tiene 6 kilos y mide 60 centímetros, está en términos estándar o en términos teóricos, está perfectamente nutrido, ¿cierto? Pero resulta que cuando yo hago la medición, resulta que me da un puntaje como por acá. Voy a ampliar un poquito más. Entonces resulta que cuando yo hago la medición, el niño se acerca, fíjense que esta línea es roja, sólida, esta línea es roja, punteada, esta línea es como un amarillo, esta línea es un verdecito
esta otra línea es como un amarillo, como un naranja. Esta línea es un rojo punteado y esta línea es un rojo sólido, ¿cierto? Se espera que los niños que puntúen, los que se marquen al momento de hacer la valoración sobre la línea verde o cerca de la línea verde, pero que no toquen la línea amarilla, esos niños podría decirse que están en condiciones de nutrición adecuadas, ¿cierto? Que no toquen la línea amarilla, que no toquen la línea amarilla, ni hacia arriba ni hacia abajo. Si tocan la línea amarilla hacia abajo, ese niño está en riesgo de desnutrición, o sea, no tiene el peso de acuerdo a la edad, muy poco peso para la edad que tiene. En cambio, si se avanza hacia arriba, ¿eso qué quiere decir? Que este niño tiene un sobrepeso o está en riesgo de sobrepeso para la edad que él tiene. Mucho más si avanza hacia los punticos o al punteado rojo, porque entre más avance a partir de la línea amarilla, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pues se supone que este niño, se entiende que el niño está, pues a medida que avanza hacia, eso tiene un nombre, eso se llama la desviación estándar. Entonces, en 0 estamos bien. Fíjense que acá hay unos números. Tenemos un -3, tenemos un -2, tenemos un -1, tenemos un 0, un +1, un +2 y un +3. ¿Sí? Estos son desviaciones estándar. Así lo entiende la resolución, desviaciones estándar. Entonces, si estoy cerca de la desviación estándar 0, bien. Si me estoy acercando a la desviación estándar 1 o -1, entonces estoy con desnutrición. Si me acerco a la desviación estándar +1, entonces estoy en riesgo de malnutrición. Estándar +2, desviación estándar +2, entonces tengo mucho sobrepeso, bueno, estoy obeso, y digamos que si estoy en la desviación estándar +3, estoy muy obeso, y eso también es malnutrición. En cambio, esto es el contrario. Si tengo -1, estoy en riesgo. Si estoy en -2, estoy ya en una nutrición aguda. Y pues aquí ya en 3 ya estoy grave, ¿cierto? Entonces hay que prestar mucha atención en el momento de hacer estos ejercicios para poder establecer un diagnóstico correcto y activar oído. Si el beneficiario se acerca a -1 o se acerca a +1, hay que activar la ruta. No nos esperemos hasta que llegue a +2 o que llegue a -2 para activar la ruta. Hay que notificar inmediatamente, comunicar al centro zonal, comunicar a comisaría, movamos al que haya que mover para que nos presten atención de cómo vamos a hacer para activar, para que este beneficiario se recupere. Lo mismo pasa no solamente con los niños, también puede pasar con las madres gestantes, también puede pasar con las madres lactantes. Esto para que lo tengamos en cuenta. Clave. Entonces, ¿qué hago si se detectan signos de malnutrición? Nuevamente, activas la ruta de remisión. Hacen seguimiento a familias, a cuidadores, a que haya que hacerle seguimiento, pero hay que activar la ruta. Bueno, entonces, y resulta que tengo niños nuevos, yo realizo la valoración de talla y peso con una frecuencia de cada 3 meses, yo la realicé en el mes de febrero, yo la realicé en el mes de marzo, y resulta que la realicé en el mes de marzo, y en el mes de abril me llegó un beneficiario, pero es que ya apliqué la valoración de talla y peso. Y entonces, ¿qué hago yo? ¿Lo valoro o no lo valoro? Claro que sí. Niño que llegue al programa debe recibir valoración antropométrica inicial. Y esta valoración antropométrica inicial debe realizarse durante los siguientes 8 días hábiles después del ingreso a la unidad de servicio. El beneficiario me llegó a la unidad, llegó la señora, trajo sus documentos, sus papeles, me llegó hoy 2 de marzo y me dice, ¿tiene cupo? Sí, señora, tengo cupo, listo. La ingresamos al programa, le recibimos los documentos. Hoy es 2. Fecha límite para la valoración de talla y peso o la valoración antropométrica de este beneficiario. Fecha límite, el 10. Bueno, 18 días hábiles. Bien, yo prefiero que sean 8 días calendario para que no nos pase mucho tiempo sin que este beneficiario reciba la respectiva valoración. Apenas el beneficiario llegue a nuestro programa, tenemos que saber cómo llegó.
clave saber cómo llegó, clave activar la ruta si es necesario activarla cuando se realiza la primera valoración. Bien, otra pregunta. Bueno, ¿y si detectamos signos de malnutrición después de haber realizado la valoración? Entonces yo realicé la valoración nutricional del beneficiario en el mes de febrero. El niño estuvo bien, salió bien, no tuvo inconveniente, no se reportó. Pero resulta que después, en el siguiente encuentro o en los dos encuentros siguientes, yo encontré que presenta algunos signos de malnutrición. Hay unos signos para detectar malnutrición. Eh, ¿Qué hago? Ya lo valoré, ya estaba bien, pero es que ya lo valoramos. ¿Qué tenemos que hacer? Inmediatamente informamos al supervisor del contrato. Los niños pueden presentar signos de desnutrición en una semana. Una diarrea, una enfermedad prevalente que no se cuidó como debe ser, puede generar signos de malnutrición. Entonces, informar de manera inmediata al supervisor del contrato. Activemos la ruta de remisión de atención integral eh, de acuerdo a la normatividad vigente, ¿cierto? Entonces, clave esto, no nos vamos a quedar pensando, ay, pero no, eso se pone bien mañana. A veces las mamás se dicen mentiras, eso yo le doy guapanela, yo le doy esto, yo le doy aquello y él se recupera. Pilas, no juguemos con este tema, esto es muy delicado. No esperemos a que los niños tengan un final complicado para empezar a pensar cómo vamos a hacer las cosas bien. Hay que hacerlas bien desde el comienzo. Y documentos de consulta, un universo de información. Entonces está la guía técnica operativa de seguimiento nutricional. ¿Esa cuál es? Guía técnica operativa de seguimiento nutricional. Creo que la tengo por acá. Yo sé que la tengo. Guía técnica, guía para la nutrición, formación a familias. Guía técnica operativa para el sistema de seguimiento nutricional es esta. Como les digo, está en los documentos que les compartí para que consulten la información. No se me queden con los documentos ahí en el correo electrónico porque la información yo se la estoy enviando. Entonces, sigo, guía técnica operativa de seguimiento nutricional. Está el ABC de nutrición integral que ya les mostré. Están los lineamientos para el manejo integrado de la nutrición aguda que también se los mostré, que es como el soporte de la ruta. Está el anexo técnico, que fue la ruta que les mostré, la que me deben elaborar y colocar en los encuentros pedagógicos ya contextualizada con las características de cada municipio. Está el instructivo de seguimiento individual, creo que ese lo tengo también por acá. A ver si lo veo por acá. Mírelo. Es este, el instructivo de diligenciamiento para el plan de intervención individual. Entonces, Fabio, ¿qué hago? Es que me llegó un niño, ¿qué hacemos? Que está en riesgo, ¿cómo procedemos? Aquí está, paso a paso, cómo se diligencia. Cuando yo necesito hacer un seguimiento individual a un niño, aquí están los pasos para realizarlo. Listo. ¿Qué otra cosa? Está la guía técnica y operativa de seguimiento individual. Está un memorando que nos envió el ICBF, en donde comunica también cómo proceder en temas de nutrición. También está en la carpeta que les compartí. A ver si lo encuentro. Aquí está. Este que recibimos, entonces ahí nos cuentan para el registro de información, como unas orientaciones para el registro de la información en Cuéntame, cómo se va a diligenciar el formato, el dato de tomas antropométricas, son las orientaciones que nos dan ahí. Dan unas orientaciones también para la medición del perímetro braquial, ¿cierto? Fíjense que nos hacen referencia también a unas cintas métricas que hay que adquirir, las famosas MOA, que es una cinta métrica que se coloca para establecer desnutrición. Creo que aquí tengo un instructivo de cómo se realiza ese procedimiento cuando no tenemos la cinta. Incluso si no tenemos la cinta lo podemos realizar con una cinta métrica convencional. Cómo realizar el proceso de la toma de perímetro braquial, se llama eso. Entonces si vemos acá, se realiza una medición que tengo que hacer. Entonces dice
seleccione el brazo izquierdo o el no dominante. Se coloca izquierdo porque la tendencia es a que el niño sea diestro. Entonces buscamos el brazo izquierdo no dominante. Preguntamos, mamá, ¿el niño es zurdo o es diestro? La señora dice, no, el niño es diestro. Entonces buscamos el brazo izquierdo. ¿Qué hacemos? Identifique la punta ósea saliente del hombro. Entonces tocamos acá, en el hombrito. Miramos esa puntica. Cuando ya tocamos eso, entonces decimos, identifique la cabeza del radio. Entonces, fíjense que acá vemos, este es el segundo paso. Ya identificamos la cabeza del radio. Aquí en esta parte. ¿Sí? Luego dice, identifique la cabeza del radio aquí, aquí abajito. Ah, perdón, jejeje, me estaba como perdiendo. Entonces, 2, punta saliente del hombro, aquí. Punta saliente del radio, aquí, en la parte baja del codo. ¿Cierto? Paso 4 y 5. Entonces usted hace una medición desde el hombro a lo largo de la lateral. Entonces lléguese para acá, encontró el hombro, mide y busca con la cinta, mide hasta la punta del codo, aquí, ¿cierto? Y luego con el codo flexionado a 90 grados, fíjense que el brazo del niño está flexionado, ¿sí? No es el brazo largo, está flexionadito. Tomamos la medida, ¿cierto? Identifique el punto medio, de ser posible, realice una marca pequeña con un lápiz. Entonces doblamos, le decimos al niño o a la mamita que nos apoye, doblemos el bracito, tomamos la medida y el resultado de esta medida lo dividimos en dos. Entonces, dividimos acá y marcamos con una puntita. En ese punto, ¿cierto? De ser posible una marca pequeña, es paso 7. Una vez identificado el punto medio, se deja caer el brazo de manera natural. O sea, ya no tenemos que tener el brazo doblado para colocar la cinta. ¿Sí? La cinta es esta. O sea, la cinta Moore. Entonces, se deja caer el brazo de manera natural y se coloca la cinta horizontalmente alrededor del punto que marcamos. Colocamos la cinta. ¿Qué mediciones debemos obtener? Entonces verifique que la cinta no esté demasiado apretada ni demasiado suelta. Registre la medida que se observa en la ventana de la cinta. Entonces, cuando usted hace la medición, la cinta tiene una ventanita aquí en la parte de acá. Cuando usted coloca, mira la medición, aquí está midiendo la medición, aquí está mirando cuánto midió y registre la medida que encontramos. Hay unos valores que establecen que el niño, incluso la cinta tiene unos colores, la cinta tiene colores rojo, amarillo y verde, ¿sí? Entonces, punto de corte, resulta que el niño midió entre menor o igual a 11.5. El niño está en alerta y el nivel de riesgo es rojo y hay que remitir inmediatamente a salud, ¿sí? Esto para el caso de niños y niñas mayores de 6 meses y menores de 60, o sea, 5 años. Si el niño está entre un rango entre 1.6 y 13.5, hay una alerta, ¿sí? Entonces, confirme el estado nutricional con peso y talla y remita. Fíjense, aquí no está diciendo que está en rojo, pero hay que remitir también, ¿sí? Si están en más de 13.6, dice que negativo para riesgo de muerte asociada a desnutrición, es verde. Confirmamos estado nutricional con peso y talla, remitimos a remitir a 1000 días para cambiar. El mundo si cumple con criterios de inclusión. Buen punto, no entendí. Remitir a 1000 días. Jeje, esa no me la entendí. Bueno, igual está en verde. Debe ser un programa. No voy a averiguar ese dato. Si tengo una mujer gestante, entonces fíjense que si esa mujer gestante tiene una medición de 21,5, está en riesgo de bajo peso. Si está en 21,6, fíjense que la diferencia, ¿no? De 21.5 a 21,6 es un centímetro. Pero fíjense que ese centímetro ya hace la diferencia entre si está adecuado o negativo para tamizaje nutricional. Fíjense lo que hace un centímetro de diferencia. No, ni siquiera es un centímetro, es un milímetro. Un milímetro de diferencia. Un milímetro hace la diferencia en este caso. Entonces, clave, revises en esta documentación para que hagamos muy bien nuestros procesos de atención en la primera infancia y no tengamos niños con desnutrición.
Y los niños nuevos que ingresaron después, bueno, listo. Valoración antropométrica inicial debe realizarse durante los 8 días siguientes, ya lo había dicho. Si se detectan signos de malnutrición después de haber realizado la valoración, entonces igual informar inmediatamente al supervisor. Ya estábamos mirando los documentos de consultas, que esto se me actualizó. Entonces ya les contaba, y la guía técnica para metrología a los procesos misionales. Todos esos documentos están en la carpeta que les compartí. Ese es el estándar 18. ¿Qué nos dice el estándar 19? Da a conocer a familia, cuidadores, mujeres gestantes y mujeres lactantes, programa de suplementación con micronutrientes desarrollados por el sector salud. Antes de seguir, les cuento que voy a cargar en el canal una capacitación que hicimos, que se hizo con un funcionario de nutrición, un nutricionista con experiencia, nos orientaba acerca de todos estos procesos de la identificación de los parámetros, la medición, las técnicas correctas. Son unos videos que voy a estar subiendo en próximos días para que podamos profundizar con mayor estos temas. Sigo. 18, 19, da a conocer a familias, cuidadores, mujeres gestantes y madres lactantes del programa la suplementación con micronutrientes desarrollados. ¿A partir de cuándo? Entonces, ¿hasta a partir de cuándo yo debo dar a conocer a mis beneficiarios los programas que hay en el municipio de suplementación con micronutrientes? 3 meses a partir de la legalización del contrato, o sea, ya hay que hacer ese ejercicio. Estamos tardes para hacer ese proceso. Yo siempre busco documentos de consulta para profundizar estos temas. En este caso sería el acuerdo 029, que también está, creo que lo tengo por acá. ¿Qué es esto? Este es el acuerdo 029, miren, ahí está. Este acuerdo nos hace referencia a cómo debe manejarse el plan obligatorio de salud. Igual también incluye el tema de los micronutrientes. Pues al menos es lo que cita acá el manual. El tomo 2 de las guías técnicas para... El tomo 2 de las guías técnicas para el cumplimiento de las condiciones de calidad en el marco de la atención integral. Creo que también lo tengo acá. Tomo 2, guías técnicas para el cumplimiento de las condiciones de calidad. Esta es la 53. Fíjate, aquí me tomo 2, pero la guía realmente es la guía número 53. Cuando ustedes abren esta guía, van a encontrar que esta guía tiene muchas guías. Entonces, esta guía, cuando usted abre este módulo 53, usted se encuentra que en este documento están las siguientes guías. Está la guía técnica para el esquema de vacunación, está la guía técnica de enfermedades prevalentes en la primera infancia, está la guía técnica de minutas patrón, está la guía técnica de valoración nutricional de niños y niñas en primera infancia, está la guía técnica de suplementación con micronutrientes. Todo lo que les acabo de decir está contenido en esta guía, para que la tengan en cuenta. Necesitan orientaciones, guía número 53. Bueno, ¿qué más tengo por acá? Me devuelvo. Creo que este estándar no hace referencia a más elementos. No. Preguntemos en los centros de salud, preguntemos en las ESES, en los centros médicos que tengamos en los municipios. Preguntemos en los centros médicos que tenemos en los municipios. ¿Qué se sabe? ¿Cómo podemos apoyar? ¿Cómo nos podemos apoyar con los programas de suplementación que se manejan? Estándar 20 no aplica para la modalidad familiar, aplica para la modalidad institucional. Estándar 21 documenta y aplica buenas prácticas de manufactura de acuerdo con la normatividad vigente. Documentos de consulta, la guía técnica del componente de alimentación y nutrición para programas y proyectos misionales del ICBF. ¿Qué debemos hacer? Entregar al supervisor del contrato en el primer mes de ejecución un documento de buenas prácticas de manufactura. Tenemos que mirar ese radicado de haber entregado ya el documento que nosotros manejamos como operadores del manual de buenas prácticas de manufactura. ¿Y qué debe tener ese documento para tener la certeza de que nos quedó muy bien diligenciado? Debe indicar las particularidades adoptadas para el control de riesgos en la inocuidad de alimentos durante los procesos de
Entonces, ¿qué hago yo para mantener la inocuidad de los alimentos? Cuando compro, cuando recibo, cuando almaceno, cuando preparo o cuando hago el servicio de distribución o, o según las particularidades de espacios y encuentros educativos grupales, ¿cierto? Entonces, ese documento debe contener estos apartados para tener la certeza de que nos quedó muy bien elaborado. Ese es el estándar 21. El estándar 22 dice, hace referencia a que los espacios en donde se realicen los encuentros grupales estén limpios y en ausencia de basuras y desperdicios, plagas, vectores y olores desagradables o fuertes. Importante que seamos muy aseados. No es mal que los agentes se preocupan mucho porque los espacios en donde se desarrollan los encuentros estén muy limpios y libres de vectores, olores desagradables, desperdicios, basuras, y pues generar la conciencia también de mantener. Es un espacio de formación, los espacios de formación son templos de conocimiento y por esta razón debemos mantenerlos muy limpios y aseados. Creo que es un estándar que se, o sea, no deberían colocarlo. O sea, uno debería entender que eso debe ser así el espacio donde se desarrollan los encuentros pedagógicos. Pero se coloca por términos de prevención. El estándar 23. Si el servicio de alimentos se presta a través de un tercero, verificar que esa entidad cuenta con acta de visita o concepto higiénico sanitario favorable vigente emitido por la presente que la entidad que yo contraté para que me suministre los paquetes alimentarios, los refrigerios, esta entidad debe tener un concepto higiénico sanitario favorable. O sea, la idea es garantizar que lo que estamos entregando a nuestros beneficiarios, que los productos que entregamos a nuestros beneficiarios cuentan con la normatividad para no tener así de esta manera inconvenientes. ¿Dónde me voy a guiar? Vamos a el transporte de los alimentos se deben elaborar o se debe realizar a través de lo establecido en la resolución 2674 de 2013 y como documento de consulta pues la resolución 2674. Bueno, creo que eso es lo que teníamos que decir de nuestro componente de salud y nutrición. Fíjense que cuando lo presenté eh, se veía pequeño, pero fíjense que es un estándar muy completo en donde nos da todas las orientaciones para, así se ve, expandidito, todas las orientaciones que nos ofrece el componente de salud y nutrición del manual operativo. Después del estándar 23, venga a ver si tengo abierto acá el manual operativo. Después del estándar 23 viene un apartado, a ver si lo encuentro, por aquí a la manita. A ver si por acá lo encuentro. El manual operativo creo que es el 13. MO 13, a ver si lo encuentro. Quería mostrarles, pero no lo veo. Ahorita no lo tengo aquí a la mano. Creo que lo tengo por acá. Para cerrar ya, que ustedes vean. A ver. Acá. Aquí lo tengo. No, abrí fue el de... Sí, sí es este. Modalidad familiar. Sí, entonces buscamos a ver. Vamos a buscar el estándar 23. Entonces, fíjense que acá nos da la orientación de los manejos de alimentos que les acabo de leer y a partir de ese estándar nos presenta la ruta de atención a las niñas y niños con riesgos de bajo peso para la talla y de nutrición aguda en los servicios de primera infancia del ICBF. ¿Sí? Y aquí hacia abajo nos cuenta, hace referencia que el ICBF es la institución garante para la protección integral de la primera infancia. Hablamos de un derecho fundamental que es la vida y a partir de ahí se genera la ruta de atención a niños y niñas con riesgo y nos da las orientaciones a tener en cuenta, ¿cierto?
dice que las alteraciones no están condicionadas a una sola causa, hay varias causas, influyen factores sociales, económicos, culturales, nutricionales. Los niños con riesgo de bajo peso y talla presentan mayor susceptibilidad a adquirir enfermedades, eso deteriora su estado de salud y pues el riesgo de morir por causas que pueden ser evitables. Habla de que la desnutrición es una condición patológica inespecífica, puede ser reversible o no puede ser reversible, hay un deterioro de la composición corporal. Y nos dan unas orientaciones aquí más abajito, a ver si lo veo. Entonces, en los casos que se encuentre riesgo de peso bajo para la talla o desnutrición aguda, se debe hacer seguimiento nutricional mensual. ¿Con qué frecuencia debo realizar ese seguimiento nutricional mensual? Máximo 1 mes y 3 días. ¿Sí? Aquí dice. La realización de seguimiento es entre 3 días antes o después de la fecha de valoración anterior. Máximo 1 mes y 3 días. Si el usuario tuvo su valoración el 9 de febrero, pues yo esperaría que la siguiente, el seguimiento para este niño que presenta riesgo, se encuentre entre el 6 y el 12 de marzo. Debe realizarse con la periodicidad indicada hasta que el estado nutricional sea adecuado. Con el fin de activar la ruta, hay que tener una mejor comprensión, ¿cierto? Entonces, las EAS deben remitir al prestador de servicios de salud, que lo decía cuando estábamos viendo el estándar 18, creo que era, para una valoración médica completa. Yo identifico el riesgo, remito a la ES, a la entidad de salud, para que realicen una valoración médica completa. ¿Sí? La entidad administradora de servicio hace un oficio con el reporte a la EPS o a la entidad que presta el servicio de salud, donde está asegurado el beneficiario. Es importante que esta EPS tenga claro que hay un beneficiario en riesgo, hay que comunicarlo. Acuérdense, no nos vamos a quedar esperando a que el niño se recupere de la nada. Tenemos que remitir, tenemos que tomar acción inmediata en este proceso. Este oficio debe decir, además del diagnóstico, la ubicación exacta del niño. Aquí están los apartados que debe tener como el informe que le vamos a pasar a la S o la entidad que maneja el tema de salud en el municipio para que puedan identificar al beneficiario. Dice que en el Servicio de Desarrollo Infantil y Medio Familiar los encuentros educativos en el hogar deben realizarse cuando tengamos niños con bajo peso o con riesgo en los encuentros, pues debe realizarse esta valoración por el profesional de salud y nutrición. ¿Para qué? Para que podamos orientar a las familias en temáticas relacionadas. Por sí ya en algunos videos anteriores les he comunicado cómo se realiza el ejercicio del apoyo psicosocial, del apoyo nutricional en la segunda fase del encuentro pedagógico. Entonces acá lo recalca nuevamente en donde dice que debemos, esta persona que maneja el tema de nutrición en el municipio debe estar muy pendiente de las unidades donde se identifiquen casos de malnutrición o de desnutrición o de signos de malnutrición o de signos de desnutrición. ¿Qué temáticas? Entonces, digamos, en el encuentro pedagógico, cuando llega la intervención de nutrición, debo aplicar temáticas como tamaño de las porciones, ¿cierto? Por grupos de alimentos, preparación adecuada de alimentos, de las raciones, manipulación adecuada de los alimentos en el hogar, prácticas de higiene en el hogar, signos de alarma de enfermedades prevalentes en la infancia, entre otros. ¿Sí? Son las temáticas que debo tener en cuenta y que debo priorizar y que pues las familias comprendan. Cuando se presenten este tipo de cosas se debe enviar dentro del informe técnico un informe sobre el estado nutricional de los niños por unidad de servicio y por grupo de edad. Se anexa el estado de los niños que presentan el riesgo, ¿sí? Todo, datos de identificación, antropométricos, clasificación, según este indicador. Además los datos de los últimos meses, como para verificar el seguimiento que el beneficiario lleva en el programa. Y pues si se puede establecer también si ha tenido avances, si ha tenido retrocesos y todo este tipo de cosas. Y pues el supervisor del contrato, cuando recibe esta información, él va a remitir ese listado al nutricionista y dietista del centro zonal, pues para que que tenga a cargo la estrategia de recuperación nutricional. ¿Para qué? Creo que este es el que ya hablaba en el documento de los 1000 días. A fin que se gestione el ingreso a la modalidad que corresponda
Cuando hay municipios donde no se desarrolla la estrategia de recuperación nutricional, pues el supervisor hará el ejercicio de remitir al nutricionista de la regional. Y este va a remitir a la dirección de nutrición y así sucesivamente hasta que este niño definitivamente se recupere en términos de nutrición. Nos interesa mucho este tema. Vamos a seguir haciendo videos sobre este tema. Voy a profundizar un poco más. Les digo, se va a subir al canal de YouTube una serie de videos que se hicieron en una capacitación. Me perdonan la imagen, de pronto no es de la calidad esperada, pero pues subí los videos que me genera la cámara más pequeños porque estuve tratando de subir los originales, pero por el tamaño se demora una eternidad eso en subirlo. Lo importante es pues que escuchemos. Yo les voy a colocar también cuando publique los videos en donde dice, ahí en la parte de abajo, en donde dice ver más, como los minutos o donde se tocan los diferentes temas para que pues puedan consultar el video sin necesidad de escucharse todo el carretazo y pues a veces se distraen en el proceso de formación. Entonces que puedan apostarle a los puntos claves que nos interesan en el tema de nutrición. Creo que eso es todo por el momento. Es un video de los más largos que he hecho en este momento. La idea es que podamos consultarlo en la parte de abajo. Consulten ahí abajito. Les voy a dejar como donde las temáticas que se fueron tratando estándar por estándar, pues para que puedan consultar lo que les interese. Clave que lean los documentos de consulta. Estamos en contacto. Un abrazo para todos.